Un saludo al doctor Giancarlo Lisandro Ojeda. Nos disponemos a exponer resultados, discusión y conclusión de factores de riesgo y protección no académicos asociados con el fracaso escolar en adolescentes de Medellín, Colombia. Bueno, para realizar los análisis eh, que se efectuaron en este estudio, se parte entonces de los objetivos que fueron el general, establecer los factores de riesgo y de protección de naturaleza no académica asociados con el fracaso escolar en adolescentes de la Comuna 1 del Distrito de Medellín. Y como objetivos específicos se tuvieron identificar los principales factores de riesgo y de protección de naturaleza no académica asociados con el fracaso escolar, definir el factor protector de naturaleza no académica que brinda mayor protección frente al fracaso escolar y definir el factor de riesgo de naturaleza no académica que mejor predice el fracaso escolar. Para esto entonces se hizo en un primer momento un análisis descriptivo de las variables, luego se llevó a cabo mediante la TAU de Kendall un estudio correlacional y por último a partir de la regresión lineal múltiple se hizo un estudio predictivo. Bueno, en cuanto a los resultados, se encontró como relevante que el 55.6% de los participantes era de género masculino, que el 56.4% estaba entre los 3 y los 15 años, que la gran mayoría de los participantes estaban cursando noveno y décimo en ese momento y que el 59.7% era de origen mestizo. Por otra parte, se encontró que el fracaso escolar está presente en el 40.3% de los participantes y pasando a las otras variables, se encontró que la deprivación sociocultural se presenta de manera moderada en un poco más del 60% de los participantes, que el uso de drogas era moderado y alto en un poco en casi el 60% de los participantes y que las drogas que más consumían o que más consumen los participantes son el alcohol en un poco más del 50%, seguidas del cannabis y el tabaco. Con respecto a la conducta antisocial, se presenta moderada en un poco más del 30% de los participantes y alta en un poco más del 15%. En cuanto a la conducta delictiva, hay ausencia en casi el 70% de los participantes y se presenta de manera baja en casi el 30%. Con respecto al autoconcepto, se encontró que es bajo en un poco menos del 15% y que es moderado en casi el 40%. Con respecto a la autoestima, los participantes mostraron baja autoestima en casi el 30% y moderada en un poco más del 30% de los participantes. Eh, estas dos, estas dos variables son más bajas en el género femenino que en el género masculino en el caso de este estudio. Con respecto a la funcionalidad familiar, se encontró una disfunción moderada en casi el 35% de los participantes y una disfunción severa en un poco más del 10% de los participantes. Bueno, con respecto a la TAU de Kendall, se encontró correlación entre fracaso escolar y la deprivación sociocultural y el fracaso escolar con la conducta delictiva y la autoestima. Además, se encontraron otras correlaciones que también fueron muy interesantes y que cabe la pena resaltar que fue la deprivación sociocultural con la conducta delictiva, la conducta antisocial, el uso de drogas, la funcionalidad familiar, la autoestima del autoconcepto. Asimismo, se encontró que la funcionalidad familiar tiene correlación con la autoestima, el autoconcepto, la conducta antisocial y el uso de drogas. El uso de drogas tiene correlación con la conducta delictiva y con la conducta antisocial y además encontró que el género tiene correlación con el autoconcepto y la autoestima.
Bueno, en cuanto a la regresión lineal múltiple, se evidenció que la deprivación sociocultural es la variable que mejor predice el fracaso escolar con un coeficiente de 0.267. Bueno, en cuanto a las discusiones, se establece que los elementos barriales, familiares y escolares están vinculados con el fracaso escolar. Se encuentra también que el consumo de drogas puede conllevar a la delincuencia. Esto lo estableció también Cardona y Sasa en el 2019. Familias disfuncionales promueven conductas problemáticas en adolescentes. Eh, Las prácticas sociales condicionan el comportamiento de los menores, según Rodríguez Rey 2020, citando a Bandura. Y se establece que la vulnerabilidad barrial favorece la aparición del fracaso escolar, esto dicho por Padilla y Burgos en el 2022, y que la población del área metropolitana de Medellín tiende a normalizar la infracción a las normas y las leyes establecido por un estudio de Duque, Toro y Montoya en 2010 y que nos lo hace pensar, según los resultados que vimos en este estudio, donde la conducta delictiva tiene una correlación negativa con el fracaso escolar. Bueno, en cuanto a conclusiones, el estudio revela que la deprivación sociocultural es el factor principal que se correlaciona con el fracaso escolar, así como el factor principal que lo predice, y el autoconcepto es el principal factor protector. Tal hallazgo establece que el ambiente familiar, el entorno barrial y el clima escolar tienen implicaciones profundas en el rendimiento académico de los estudiantes y las instituciones educativas deberían planificar estrategias que favorezcan la inclusión, propicien el buen trato y erradiquen fenómenos nefastos como el acoso escolar. Bueno, agradecer al doctor Giancarlo Ojeda que nos permitió participar en el quinto Congreso Internacional de Investigación e Innovación Educativa. Fue una muy grata experiencia. Saludos y muchas gracias por todo.